Muy buenas tardes, el día de hoy voy a subir la clase número 1 del Claves 5. Lo que hoy vamos a ver es los corazones y las relaciones fracturadas. Y entonces si me acompañan por favor Efesios 2:10, vamos a empezar por ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, porque son, eso es en Lucas 10:47 y en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, Efesios 2:10. Los niños entonces tenemos que empezar por entender que nosotros y los niños que van naciendo y los que son tus hijos y nosotros mismos no somos pizarrones en blanco. Dios ya tenía un propósito para cada uno de nosotros que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Entonces no podemos escribir lo que queremos, porque en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Entonces el trabajo de los papás en realidad es descubrir cuál es el camino que Dios trazó para tus hijos y unirte a ese mismo plan que Dios ya trazó para tus hijos. En el hebreo literalmente leemos el camino de Él, el camino que Dios trazó para ese niño. Es decir, el diseño o inclinación dado por Dios. Dios nos creó con el temperamento, la identidad que tenemos. Posiblemente en el camino fue distorsionado, fue trastocada este tipo más bien las características de Dios desde el nacimiento. Pero es importante que entendamos que Dios se va a encargar de limpiar la piedra. Vamos a decir que somos piedras. La Biblia dice que somos piedras vivas en el camino del Señor. Y esas piedras lo único que necesitan es de ser desempolvadas, como Jesús les dijo a los discípulos. Ustedes que ya han sido limpiados, lo único que necesitan es limpiar sus pies. Entonces Jesús lavó sus pies. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos es limpiar el caminar que hemos tenido hasta hoy. Dios te va a restaurar tu identidad y es Dios quien te va a mostrar hacia dónde te quiere llevar también. Ahora, este tipo de identidad que Dios creó para cada quien debe de ser meditado y atesorado. Cuando Jesús nació, uno de los primeros eventos que sucedieron es que los pastores fueron a verlo porque los ángeles les habían dicho que ya había nacido el Salvador. Y entonces lo que podemos lograr ver es a un Jesús que entonces está entendiendo su identidad desde antes de nacer. Pero María está guardando todo eso en su corazón y saben que María trató de no ser estorbo para lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Cuando ustedes leen en la Biblia que a los 12 años, por ahí en Lucas 2:49, Jesús está por tomar ya su lugar porque él se siente cómodo con los maestros de la ley. Yo quiero entender que Jesús ya conocía su propósito y entonces él se ve cómodo ahí con los maestros de la ley. Y cuando ellas le preguntan, tanto María como José, por qué se les había perdido, por qué estaba ahí en Jerusalén, por qué no andaba con el grupo, ¿verdad? Porque ellos iban a regresar a su ciudad natal. Jesús le responde: ¿acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi padre? Y hay una nota al final que dice: y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Cada evento que sucedió, cada situación que fue pasando, cuando Simeón, el profeta, el que está esperando la redención de Israel, llega a ellos y les comenta lo que va a ser de Jesús, que iba a ser levantado para levantamiento y quebrantamiento de muchos. Esta mujer otra vez vuelve a atesorar todo eso en su corazón. ¿Por qué era necesario atesorarlo? Porque los judíos tenían la costumbre de llamar a sus hijos conforme al propósito que Dios tenía para ellos. Y a menos que Dios no estuviera de acuerdo, es que Dios mismo les cambiaba el nombre. Lo podemos ver con Jacob, lo podemos ver con Abraham, lo podemos ver con Sara. Entonces,
Es Dios quien se encarga de nuestro propósito, es Dios quien tiene la tarea de la identidad, no los padres. Ahora, para tener relaciones sanas, que es el tema que nos concierne, debemos tener identidad. Un yo listo para ofrecerlo a alguien más. No una identidad que se basa en que el otro sea complacido. No una identidad que se basa en que se sienta cómodo, sino una identidad que se basa en lo que Dios dice que soy. Un corazón íntegro es capaz de cumplir su destino entre sus mismas relaciones con los seres humanos. El destino significa aplicar nuestros dones y talentos dados por Dios hacia proyectos y actividades con valor eterno que edifican a los demás. Nuestro destino es nuestro propósito en la tierra. Ese es el plan por el cual Dios nos creó para esta tierra. Y en Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios quiere ayudarnos a encontrar nuestra identidad y destino. Una vez que encontramos nuestra identidad, el destino sigue. Una vez que sabemos quiénes somos, si ustedes recuerdan en Claves 1, en la primera lección, entendíamos cómo a través de la vergüenza nuestra identidad y nuestro destino se ven afectados. Pero una vez que tú logras entender quién eres, ya es fácil entonces encontrar tu camino hacia donde te diriges. Y hay que entonces entender nuestros propios dones. Dios quiere ayudarnos a encontrar entonces quiénes somos. Si tratamos de hacerlo de otra manera, estamos actuando como si lo que hacemos es quienes somos. Entonces, al hacer cosas para tratar de agradar a otros o para tratar de agradarnos a nosotros mismos o a Dios, lo que estamos es evitando revelar a los demás, expresar quiénes somos, porque lo hacemos a través del hacer. Y entonces, como lo decíamos en Claves 1, nos convertimos en hacedores humanos en vez de ser seres humanos. Y Dios entonces desea que volvamos a quienes somos, que no enterremos nuestros dones originales por tratar de agradar a los demás, o usarlos para promovernos a nosotros mismos, que puede ser que la gente entiende sus dones, los acepta, pero los usa para promoverse a sí mismo, porque quieres entonces ser visto por los demás. No se trata ni de un extremo ni del otro. Un corazón que se integra, un corazón que está sano, puede tener relaciones sanas. ¿Por qué? Porque nuestros dones, mientras apreciamos y afirmamos los dones de los demás, nuestros dones se ven afirmados también por nuestras relaciones. Porque no necesito que el otro me aplauda, pero sí entiendo quién soy y entonces expreso, como lo decía hace un momento, lo que soy. Y puedo valorar lo que el otro expresa a través de sus dones naturales, sin tener que hacer nada para tratar de agradarme. Simplemente ser él mismo o ser ella misma. Ahora, ¿cómo nos unimos del corazón mío hacia el corazón de otro en el matrimonio? La palabra griega koinonia se utiliza para referirnos a la comunión, para describir en la Biblia el matrimonio y el sexo matrimonial se usa la misma palabra, koinonia. En 1 Corintios 6:16 nos habla cuál es el tipo de matrimonio que Dios anhela. Dios anhela que el hombre ame a su esposa tal como Cristo amó a su iglesia y que la mujer se someta a su esposo, ¿verdad? Tal como entiende la dirección o la voluntad de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque este esposo entonces tendría que estar sujeto a Dios y juntos estar sujetos a la misma autoridad, a Dios al fin y al cabo. La misma palabra que se usa para el sexo matrimonial y el matrimonio se usa para la intimidad con Dios. Fíjense, curiosamente, esta palabra koinonia se usa también para describir nuestra comunión con Dios. Y entonces nos dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Ahí mismo atrás habla acerca del que se une a una ramera. La misma palabra que habla de unirse, que es koinonia, la palabra es comunión, también se usa para
como decíamos, la relación con Dios, pero también para la Santa Cena. Porque a través de la Santa Cena, al recordar lo que Jesús hizo por mí, produzco una comunión íntima con Dios. Koinonía, entonces, es la forma más íntima de relacionarme con alguien. La palabra griega para unirse es kolao, como la palabra cola ¿se acuerda usted? Pues así es kolao. Para pegarse como pegamento, para unirse, adherirse, mantener amistad con. Cuando adoramos, experimentamos compañerismo tan íntimo como con el que se experimenta en la cama matrimonial. Como en tu casa tú puedes tener una relación sana con tu pareja, pero cuando tú llegas al momento de la intimidad sexual en la cama, hay una comunión más íntima. Y no solamente por la relación sexual en sí, sino por lo que se produce después, por lo que se platica, el nivel de intimidad que se crea en una cama entre un matrimonio. Lo mismo sucede cuando adoramos, porque nos olvidamos de lo demás, ya no hay otras cosas que hacer, y tú simplemente estás él y tú y él. Entonces, las relaciones sexuales, para que vayamos entendiendo esta situación, son tan sagradas que el diseño de Dios es que sean solamente descubiertas dentro del pacto del matrimonio y así traer cumplimiento a las dos personas. Entonces, tanto las relaciones sexuales como la relación con Dios son sagradas por el diseño de Dios, porque Dios anhela que dentro del matrimonio tengamos una relación profunda. Igualmente Él anhela que nosotros tengamos una relación profunda con nuestro Padre Dios y que nos intimemos con Él de la misma manera que logramos esa intimidad con nuestra pareja. Y eso es tremendo, porque por eso la Biblia entonces relaciona mucho a Jesús como el esposo y a nosotros como la esposa, la iglesia, porque la mejor manera que Dios tiene de expresarnos el nivel de intimidad es con un matrimonio, porque el matrimonio tú lo eliges, nadie te puso en esa familia, es la familia que tú eliges. Ahora el Espíritu Santo canta a través del espíritu del hombre al espíritu de su esposa y le afirma quién es ya ella y viceversa. En el hebreo del Antiguo Testamento, el sexo es descrito muy seguido como yadá, que significa darse a conocer. Es ese nivel de intimidad en el que tú te desnudas completamente, y no solamente físicamente, sino en cada área de tu vida. ¿Cómo se expresa entonces una identidad fracturada en las relaciones? Cuando tu corazón no está sano, cuando hay una identidad que no está firmada en Dios y que está basada más en tus propios logros y en lo que haces, entonces ese tipo de identidad le llamamos fracturada. Es un intento por cumplir y completar el yo. Un corazón puede perder una parte de su identidad con la otra persona y puede tomar sobre sí parte de la identidad de la otra persona. Y entonces empiezas a mimetizarte con la otra persona porque quieres agradarle. Hay un nivel de deseo porque el otro se agrada de ti que termina siendo como él o ella termina siendo como tú. Y así viceversa, ¿no? Hay una interacción ahí media extraña. Algunos con identidad incompleta, un yo incompleto, para compartir con otros tratan de encontrar su identidad a través de múltiples compañeros sexuales. Otros tratan de encontrar identidad. Por supuesto que esto es inconsciente, no es algo que se hace de forma consciente, no lo entiendes hasta que estudias claves e entiendes todas estas cuestiones de identidad o estudias algún tipo de libro o no sé, en algún lugar acerca de la identidad, de los procesos de identidad, ¿no? Otros tratan de encontrar identidad a través de vinculación desmedida o la sobredependencia, esas relaciones enfermizas que dependen del otro completamente para ser felices. Ellos se relacionan con otro en la forma en la que un bebé se relaciona con su madre, viéndose como una extensión de ella o de él. De esa manera se vuelve entonces una relación enfermiza, una relación que no es sana y que conlleva entonces codependencia. Lo mismo puede pasar cuando tú estás teniendo relaciones sexuales con otras personas.
Entonces es importante que entiendas que tu identidad no puede estar basada sobre lo que hacen o sobre lo que haces con otras personas. Perdonen, estaba ocupándome de una situación aquí. Sobre lo que haces con otras personas o sobre tener relaciones sexuales para sentirte afirmado o por la dependencia que creas. Perdonen el tiempo, discúlpenme. Entonces, para un adulto, esto es idolatría. Un niño que se relaciona así con sus padres no hay problema porque ese es su proceso. Él depende, tiene una dependencia total hacia sus padres. Pero un adulto que se relaciona de esta manera con cualquier persona, crea entonces una idolatría. Y la idolatría es el pecado más duro. ¿Por qué? Porque nos aparta de Dios. Hace que otra persona, otro ser humano ocupe el lugar de Dios. Entonces, 1 Corintios 16 dice que el sexo incluso con una pareja con la que no estamos casados, aún incluso una prostituta, que es la manera en que lo describe ahí en 1 Corintios, nos hace una carne en la misma forma de una pareja casada. Hay un nivel de intimidad que se crea aunque tú sientas que no sucede, aunque tú en tu pensamiento tengas la idea de que solamente es un free como hoy lo mencionan. No, sigue siendo algo tan íntimo que se relaciona en su espíritu y en su alma y en su cuerpo. Y entonces en Génesis nos recuerda 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por esto, el sexo con múltiples parejas causa confusión. El alma se puede sentir dispersa e incapaz de concentrarse en la pareja. Y entonces esto causa ligaduras impías que ya lo veremos en otras clases. ¿Por qué? Porque este sexo con otras parejas se vuelve una codependencia, aunque no con una persona, sino con múltiples parejas. Tú necesitas entonces tener relaciones sexuales para sentir que estás contento, que eres feliz, que alguien más se interesa en ti, que eres capaz de conquistar a cualquiera. Eso es algo, por supuesto, que no lo haces de forma consciente. Algunos sí lo harán, pero pocas personas en realidad lo hacen de forma consciente, ¿no? Con cualquiera de las dos, ya sea sobre dependencia o múltiples parejas de sexo, el mensaje es: seré cualquier cosa que tú me pidas que sea, cualquier cosa que tú quieras. Esta identidad entonces no está firme, está perdida. Ahora, ¿qué factores predisponen a la gente a buscar este tipo de relaciones fracturadas? La falta de ligarse con los padres o las figuras paternales, cualquiera que sea tus abuelos, tus tíos, quienes te hayan criado. Las personas están aún buscando esta ligadura de forma equivocada. Puede ser que tú tengas inversión paternal, porque el niño estaba demasiado ocupado cuidando a mamá y a papá para encontrar su propia identidad. Entonces, lo que provocaste o provocaron en ti más bien tus padres al no afirmar tu identidad, fue entonces una inversión paternal porque tú creías que tú debías hacer lo que tus papás no podían hacer y tomaste ese lugar con tus hermanos o tomaste el lugar de tu papá, porque acuérdense que la inversión paternal tiene su expresión más grave en lo que es el cónyuge sustituto, cuando tú tomas el lugar de tu papá o tu mamá. Por supuesto lo hablo con gente que ya ha tomado todos los cursos de claves y en claves 3 vemos exactamente lo que es inversión paternal. Trauma sin consuelo es otro de los factores que te predisponen a buscar este tipo de relaciones fracturadas. Pensar: es mi culpa, soy malo, soy yo el que produce esto, no tengo el derecho de existir. Nos apegamos a la gente que nos parece que tiene una identidad o un trauma una identidad que sí está firmada. Pensamos que porque es muy seguro, o eso pensamos, o muy segura la persona, entonces nos ligamos a esa persona. Este es un trauma sin consuelo que puede tener la forma de abuso sexual, de abuso físico. Puede ser que hayan abusado de ti física, emocional o sexualmente y entonces no se te consoló adecuadamente y busques consuelo a través de las relaciones sexuales múltiples o a través de ligarte excesivamente con alguien. El que hayas tenido una familia donde había críticas constantes que derriban quiénes somos, porque las etiquetas constantes, la crítica constante te produce falta de identidad y sentir que siempre tienes que agradar para ser bueno. Bueno se entiende como perfecto, ¿verdad?
Temprano despertar a la sexualidad a través de toques inapropiados. Cuando hay un toque apropiado, como lo vimos en Claves 1, afirma la identidad. Un niño bebé tiene dignidad y un sentido de ser porque se abraza continuamente, se le mima, se le toca adecuadamente. Un toque inapropiado en un bebé hace que produzcas vergüenza y pérdida de sí mismo en el yo. Le causa a un niño sentirse indigno e impotente. Te tienta a buscar aceptación sexualmente o de otra forma. Me drogo para agradarte. Yo supe por ahí de una pareja que ella se terminó drogando para sentirse vinculada con él. Y cosas como tan atroces como estas suceden porque no hay una identidad firme. Tú sientes que el otro tiene el poder y tú le otorgas ese poder. Ahora, más adelante vamos a ver el espíritu de victimización, donde entendemos que la víctima siempre se liga o generalmente a un victimario, alguien que es un abusador, alguien que toma de más el papel de poder que se le fue dado y abusa de él, por supuesto. Ahora, ¿qué características presentan las personas con identidad fracturada? No saben quiénes son. Es por esto que no podemos o no pueden relacionarse corazón a corazón o espíritu a espíritu. Y así entonces no podemos ligarnos de forma sana. Como resultado, podríamos no ser confiables, tener problemas de rechazo, sentir que cualquier cosa que se hace es porque me rechazan a mí, es porque no me aman, es porque no quieren que esté ahí. Dudar de las intenciones de otro, sentirte impotente, estar atraído a relaciones dañinas, ser incapaz de discernir dónde termina él y dónde empieza el otro. Estas personas entonces, o si en el caso podríamos ser cualquiera de nosotros, incluso yo, podríamos adquirir las perspectivas desesperadas de otros. Y entonces terminas por adoptar lo que el otro dice que tiene como metas, su misma manera de ver las cosas. Pueden ser contenciosos. Si la ligadura fue con una persona enojada, entonces terminas por ser tú también una persona enojada. Estas personas a veces experimentan intromisiones demoníacas ocultistas, porque tal vez el lazo que armaste sexualmente o con quien te ligaste emocionalmente esté atado a la brujería. Estas personas van a experimentar que son dispersos, pensamientos nublados, problemas de memoria, aplazando y posponiendo desorganización. Son difíciles de comunicarse con ellos o ellos mismos no se pueden comunicar. Sus ideas están dispersas, no saben lo que están hablando porque no saben quiénes son. Esto puede dificultar entonces el ministerio de la oración a quienes ministramos, porque no podemos aconsejarles de forma adecuada porque no sabemos quiénes son. Entonces es primero afirmar la identidad. Por eso es importante que si tú estás escuchando claves 5 por primera vez y nunca has tomado claves 1, 2, 3 y 4, te hagas a la tarea de tomarlo. Uno puede ser incapaz de concentrarse sin saber quién es. Uno no puede vivir desde el interior de su ser. Esto hace que deje de ir a este lugar interior, a este lugar que es tu espíritu. Nosotros podemos ser capaces de escuchar a Dios no sabiendo que Dios lo valora lo suficiente, más bien incapaces de escuchar a Dios, no sabiendo que Dios te valora, creyendo que para Dios no eres importante. Así hay la necesidad de descubrir y lidiar con esto temprano en el proceso de la sanidad interior. Por eso es importante que una de las primeras cosas que se traten después de tratar con la identidad es desligarse de relaciones fracturadas, de relaciones enfermizas. ¿Cómo sanamos? Como nos vemos a nosotros mismos como una pizarra blanca donde la gente puede escribir lo que quiera, por esto haz lo siguiente. No solo ores sobre raíces, sino a través de todo el proceso. Explora entonces qué te gusta, qué no te gusta. Explora temperamento, quién eres tú en realidad, cuál es tu temperamento, si eres colérico, si eres flemático, si eres melancólico, si eres sanguíneo o si tienes cualquier combinación de cualquiera de estos temperamentos. ¿Cuál es tu verdadera personalidad? ¿Cuáles son las fortalezas innatas? Explóralo en tu Padre Dios, quien es tu Creador. Permítele que Él te hable el día de hoy a través de esta lección. ¿Quién eres? Pregúntale así específicamente. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Cómo me creaste tú? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Cuáles son mis fortalezas innatas? Sé consciente de las cualidades buenas que has visto o sentido en ti. Y hay que aplicar los 5 pasos. Reconocer,
Hay que reconocer si tu identidad está fracturada, confiesa y arrepéntete por la participación sexual equivocada. Hay que renunciar a las mentiras de quiénes somos y votos interiores de no ser quien eres, por miedo a que descubran quién eres y por no sentir que vas a agradar. Hay que preguntarle al Señor contra quién has pecado teniendo múltiples parejas, a lo mejor contra tu futura esposa, esposo, contra tus hijos. Pide perdón a Dios si es apropiado. Pide perdón a otros. Libera el perdón hacia personas que te han tentado a abandonar un sentido de identidad. Reconoce como muerto si has tenido parejas sexuales múltiples. Haz una lista de parejas sexuales y deslígate de ellos con una oración, separando tu espíritu del de ellos, tu alma del de ellos, tu cuerpo del de ellos. Regrésales todo lo que ellos dejaron en ti y permítele al Espíritu Santo regresarte todo lo que dejaste en ellos. Resucita, ora restauración de una virginidad secundaria. Ora para lavar la contaminación. ¿Sabes que Dios puede restaurar tu virginidad si es así necesario? Si has tenido múltiples parejas, permite que Dios limpie tu mente, limpie tu espíritu de toda contaminación que has dejado entrar. Pide a alguien que te bendiga con las bendiciones sobre la identidad. Estas son más que afirmaciones de sentirse bien. El sentirse amado incondicionalmente por tu pastor, por Dios mismo, te va a llevar a afirmar tu identidad. Permítele al Espíritu Santo mostrarte quién eres para Él. Pregúntale, ¿quién soy yo para ti? Escoge creer diariamente en la verdad que estás descubriendo sobre quién eres. Y aquí la primera clase. Les amo mucho y espero que les haya sido de bendición. Quiero terminar haciendo una oración. Señor, tú puedes reconstruir mi corazón. Querido Jesús, sé que tú eres el que vendas a los quebrantados de corazón. Tú puedes reconstruir mi corazón otra vez. Me doy cuenta de que he estado ligado con otros de forma no sanas y esto ha fracturado mi corazón y confundido mi identidad. Necesito tu toque que limpia y sana. Confieso que he buscado el amor, afirmación e identidad de formas ilegales y lo he buscado a veces a través de las personas equivocadas. Perdóname, Señor. Te pido que me liberes de todas las ligaduras impías. Regrésame las partes de mi corazón que le he dado a otros para que así pueda darte mi corazón completo a ti. Haz lo mismo que para aquellos a quienes yo haya involucrado. Regrésale las partes que se quedaron en mí. Escojo perdonar y bendecir a todos aquellos que me hayan usado de forma ilegal. Los bendigo en tu santo nombre y perdóname por la forma en que he usado a otros. Señor, te invito a que desmanteles todas las falsas estructuras y clavarlas en tu cruz. Te agradezco que construirás nuevas estructuras en mi corazón, maneras de buscar y ganar cumplimiento e identidad verdadero. Te doy acceso total a mi corazón. Escojo ser totalmente entregado a ti. Ahora me rehúso a escuchar cualquier voz falsa que intente decirme quién soy yo lejos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Esto es para que tú lo repitieras. Si no lo repetiste, te pido que regreses la grabación y que lo repitas junto conmigo. Muchas gracias. Les amo mucho y espero les haya sido de bendición.